Vamos a comenzar a programar nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un directorio en nuestro servidor local y vamos a añadirlo a nuestro editor de texto preferido. Y por último, vamos a abrir una consola en ese directorio. Esto para empezar a instalar las dependencias que vamos a estar utilizando en este tutorial. Eh, Vamos a estar utilizando MailTrap. Esto nos va a servir simplemente para enviar los mensajes, ya que no vamos a estar utilizando ningún servidor de correo pues, que tengamos previamente creado. Para eso vamos a estar utilizando MailTrap, que nos va a permitir enviar los mensajes, por supuesto, a una cuenta que nosotros vamos a crear, y los mensajes van a llegar a la cuenta, al inbox que nosotros creemos. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, una cuenta ya configurada, por ejemplo, una cuenta de Gmail configurada para enviar mensajes por SMTP, lo pueden utilizar, o mucho mejor si tienen ya configurada una cuenta en su hosting o en un servidor que ustedes estén trabajando, también la pueden utilizar exactamente igual. Pero en mi caso voy a estar utilizando MailTrap, pero como les digo, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Pero si quieren seguir el tutorial, pues les recomiendo que creen una cuenta en MailTrap y una vez inicien sesión se van a encontrar con algo como lo que tenemos aquí. Y ahorita vamos a crear un inbox. Vamos a empezar a instalar las dependencias. La primera dependencia que vamos a estar instalando en este tutorial es la dependencia SwiftMailer, que es la dependencia que nos va a servir, por supuesto, para enviar los correos electrónicos mediante PHP por SMTP. Para eso vamos a estar instalando la dependencia y simplemente vamos a copiar esta línea de código que aparece aquí en la documentación de SwiftMailer y la vamos a pegar en nuestra consola. Vamos a dar Enter y esperamos a que se instale. Vamos a estar utilizando, como les decía en el video de introducción, plantillas. Para eso vamos a estar utilizando Twit, que es una librería de PHP muy poderosa que nos va a servir no solamente para crear plantillas en el caso de enviar correos electrónicos, sino que también ustedes pueden utilizar Twit para trabajar, por ejemplo, plantillas, un motor de plantillas en su sitio web. Normalmente, si ustedes han trabajado con algún framework, como Laravel, por ejemplo, Laravel utiliza el motor de plantillas Blade. Es muy parecido, pero me parece que Twit es un poco más poderoso. No, este tutorial no se va a concentrar simplemente en explicar cómo funciona Twit y ese tipo de cosas, sino más bien en explicar cómo podemos integrar SwiftMailer con un motor de plantillas para poder enviar emails que sean, como les decía en el video introductorio, emails que sean responsive, ¿sí? Que sean compatibles con dispositivos móviles, que si la persona está abriendo su correo electrónico desde su celular, por supuesto el mensaje se vea muy claro, que no tenga que esto agrandar o minimizar la pantalla, sino que se adapte al dispositivo. Ya se está instalando nuestra primera dependencia, así que vamos a ir buscando la segunda. Vamos a entrar a package.org y vamos a buscar la segunda dependencia. La dependencia va a ser la dependencia Twit, como les decía. Vamos a abrirla. Ya se nos instaló la primera, así que vamos simplemente a copiar esta línea de acá, la pegamos en nuestra consola, damos Enter y esperamos a que se instale esta dependencia. Una vez tengamos esto, vamos a dejar que se instale también la otra dependencia. Vamos a ir creando una carpeta la cual vamos a estar trabajando en este tutorial. A esta carpeta la vamos a llamar app y vamos a crear dos directorios. El primero va a ser, la primera carpeta va a ser la que se va a llamar clases, y el segundo directorio lo voy a llamar resources, donde vamos a tener las vistas para los mensajes. Aquí es donde vamos a almacenar. Voy a crear otro directorio dentro de resources, el cual lo voy a llamar templates, y aquí es donde vamos a crear todas las plantillas. Como les decía en el video introductorio, vamos a utilizar una pequeña librería que nos va a servir para trabajar los mensajes de forma responsive. Este es una pequeña librería. Hay muchas librerías donde podemos encontrar este tipo de cosas, donde podemos crear mensajes HTML totalmente responsive, pero esta es una de las más adecuadas que yo he encontrado porque es compatible con la mayor parte de los servidores de correo como Hotmail o Gmail.
que son los más importantes. La he probado en muchos otros servidores y funciona perfectamente. También lo vamos a ver en funcionamiento en Mailtrap y también funciona bien. Eh, Así que vamos a estar utilizando esto para crearla como tal la plantilla. Vamos a trabajar con una plantilla prediseñada para que ustedes vean cómo funciona esto. Y bueno, vamos a ir poco a poco trabajando con esto. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a configurar nuestro mail. Así que dentro de clases vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear un nuevo archivo, el cual la vamos a llamar mail.php. Vamos a abrir etiquetas PHP, agrandar un poquito esto. Vamos a abrir para que ustedes vean mejor allá. Y vamos a crear una clase, la cual lo va a llamar mail. Y dentro de la clase mail vamos a empezar a trabajar ya directamente con nuestra librería que acabamos de instalar, que es la librería Swift Mailer. Vamos a crear 3 atributos que se los voy a ir explicando. El primer atributo que vamos a crear es como tal un objeto de la clase mailer, que es el que se encarga, por supuesto, de enviar los mensajes. El segundo objeto, la segunda propiedad de esta clase que vamos a crear va a ser la capa de transporte. En este caso, por supuesto, SwiftMailer utiliza SMTP. Y por último, vamos a crear un objeto que va a ser el mensaje que vamos a estar enviando, por supuesto, con el objeto mailer. Esas son las tres propiedades que necesita esta clase. Vamos a crear el constructor para esta clase. No vamos a recibir ningún parámetro, así que borramos esto. Y aquí vamos a inicializar los atributos. El primero que vamos a inicializar es el atributo de la capa de transporte y vamos simplemente a crear un objeto de la clase SMTP transport, y este contiene pues un método estático que se llama new instance, y aquí va a recibir 2 parámetros. El primer parámetro que va a recibir es el servidor por el cual vamos a estar enviando los mensajes, y el segundo es el puerto de ese servidor. Así que aquí va a ir el servidor y aquí va a ir el puerto. Para obtener estos datos, por supuesto, como les decía al principio del tutorial, si ustedes están trabajando con Gmail o con Hotmail o con un servidor de correo que ustedes tengan, pues por supuesto estos datos ustedes ya los van a tener. Cuando ustedes terminen la configuración, por supuesto, estos datos ustedes ya los van a obtener y los van a poder poner acá. Pero nosotros vamos a estar utilizando Mailtrap para este tutorial, así que vamos a crear un inbox, y en este caso simplemente lo voy a llamar test. Voy a crear el inbox. Una vez creé el inbox, pues me va a aparecer esto, así que le doy clic sobre el inbox y me va a aparecer pues toda la configuración de mi servidor de correo. En este caso pues tenemos que utilizar SMTP, que es el protocolo por el cual vamos a estar enviando los mensajes, y aquí me va a generar toda la configuración, así que voy a copiar esto, voy a irme a mi editor de texto y en un comentario lo voy a poner. Ok, entonces el primer dato que tenemos que poner acá es como tal el servidor por el cual vamos a estar enviando, en este caso es este, y el segundo parámetro para este objeto es el puerto por el cual se envían los mensajes. Mailtrap tiene varios puertos, tiene el puerto 25, el 465 o el 2525, pero por lo general Mailtrap recomienda que se envíen por el 2525, así que vamos a utilizar ese. Si ustedes están utilizando Gmail, pues Gmail les va a dar el puerto por el cual ustedes pueden enviar los mensajes. Si están utilizando Hotmail o si están utilizando, como les decía, un servidor de correo propio. Después vamos a decirle a ese objeto que acabamos de inicializar que vamos a establecerle un nuevo usuario. Para eso simplemente nos venimos aquí donde está el username, lo copiamos este token, lo pegamos ahí y hacemos lo mismo para el password. Vamos a llamar el método setPassword y le pasamos el password que nos proporciona nuestro servidor de correo.
borramos esto, ya no lo necesitamos. Ok, una vez tengamos esto, ya hemos inicializado la capa de transporte y vamos ahora a inicializar nuestro objeto mailer, que es el encargado, como les decía, de enviar como tal el mensaje. Así que vamos a inicializar ese objeto. Vamos a crear un objeto de la clase SwiftMailer. Llamamos el método estático newInstance y aquí simplemente le vamos a pasar el objeto transport que ya hemos creado con anterioridad. Esto es lo que necesitamos hacer en nuestro constructor. Ahora vamos a empezar a trabajar con un método que nos sirva para crear nuevos mensajes. Para eso vamos a crear una función que se llame newMessage y aquí vamos a abrir aquí. Vamos a pasarle varios parámetros. El primer parámetro pues, es el asunto de nuestro mensaje y vamos a inicializarlo por default en notSubject, por si no le ponemos ningún asunto a nuestro mensaje. El segundo parámetro va a ser un array, el cual va a ser desde donde estamos enviando el mensaje, en caso de que nosotros queramos que se pueda responder el mensaje. El tercer parámetro va a ser hacia quién va dirigido el mensaje, hacia qué cuenta de correo o hacia qué cuentas de correo. Por eso pasamos como tal un array, porque podemos pasar múltiples emails. Y por último vamos a pasarle el mensaje como tal, el cuerpo del mensaje. Aquí es donde va a ir todo el código HTML que vamos a enviar en el mensaje. Una vez hayamos pasado estos 4 parámetros, no necesitamos más. Vamos a llamar al objeto message que ya hemos creado con anterioridad y vamos a inicializar el objeto simplemente creando una instancia de Swift Message y vamos a crear una nueva instancia. Este objeto no recibe ningún parámetro. Una vez hayamos hecho esto, vamos a decirle a este objeto que vamos a establecer un asunto y el asunto por supuesto es el que estamos pasando por parámetro. Después vamos a inicializar hacia quién va dirigido, así que vamos a decirle setFront, perdón, de quién va, de quién lo envía, y ahora sí vamos a establecer de quién va, hacia quién va dirigido o hacia qué correos vamos a enviarlo. Para eso le pasamos el arreglo de todos los emails a los cuales va dirigido ese mensaje. Y por último vamos a establecer el cuerpo del mensaje o el código HTML que vamos a estar enviando. Así que simplemente vamos a decirle setBody y aquí vamos a pasarle se nos olvide llamar al objeto y aquí vamos a pasarle como tal el body, el cuerpo del mensaje, el código que vamos a enviar, el código HTML. Y como segundo parámetro tenemos que especificar qué tipo de código vamos a pasar. Podemos pasar como tal texto plano, ¿sí? O podemos pasar código HTML. Hoy en día es muy extraño que enviamos un mensaje con solamente texto plano, así que por defecto lo vamos a dejar en text HTML para que obviamente todo lo que se envíe o todo lo que se provenga de esta variable body sea código HTML. Y una vez enviamos el mensaje, lo que se va a enviar va a ser código HTML, por supuesto con estilos y con todo ese tipo de cosas. Si lo dejáramos en texto plano, pues, así tuviéramos estilos, solamente enviaría un texto plano y se vería realmente muy mal. Vamos a crear otro método. El método que vamos a crear es un método en el cual nosotros vamos a poder adjuntar archivos. Para eso vamos a crear un método que se llame attach y vamos a pasarle como tal un parámetro el cual va a recibir la ruta del archivo que queremos adjuntar en el mensaje. Simplemente vamos a llamar la variable del mensaje, el objeto, y vamos a adjuntar con el método attach de la librería, vamos a adjuntar un nuevo archivo. Para eso
llamamos o creamos un objeto de la librería Swift Attachment. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es a llamar un método estático que se llama FromPath y le pasamos la ruta desde donde queremos adjuntar el archivo. Este método lo podemos llamar múltiples veces por si queremos adjuntar múltiples archivos. Podemos adjuntar todo lo que nosotros queramos, por supuesto, archivos PDF, imágenes, archivos, documentos de Word, lo que sea. Y por último vamos a crear el método que nos permita enviar el mensaje. Así que vamos a crear una función que se llame sendMessage. Esta función no va a recibir ningún parámetro. Y lo que hacemos aquí simplemente vamos a retornar un booleano que nos va a decir si el mensaje se envió o no. Y simplemente vamos a decirle this mailer. Vamos a utilizar el objeto mailer, que es el encargado de enviar los mensajes, y vamos a utilizar el método send para enviar el mensaje. Y por el parámetro tenemos que pasarle el mensaje que queremos enviar, y el mensaje que queremos enviar es, por supuesto, el objeto message que ya hemos, por supuesto, inicializado y trabajado en esta función newMessage. Estos son los métodos que necesitamos para enviar un mensaje con esta librería. Por supuesto, hay métodos adicionales como, por ejemplo, si queremos enviar el mensaje con SSL, ¿sí?, para encriptar la información. Hay otros gran cantidad de métodos que no vamos a estar utilizando en este tutorial, no son de gran relevancia, pero que están en la documentación y que ustedes pueden leer, por supuesto. Así que una vez tengamos esta clase ya creada, vamos a venirnos a nuestro directorio app y vamos a crear un nuevo archivo, el cual vamos a llamar index.php, y vamos a probar que esta clase mail.php está funcionando perfectamente. Así que vamos a abrir etiquetas PHP, vamos a hacer un require, primero que todo, a las librerías que acabamos de descargar. Así que vamos a entrar a la carpeta, o vamos a bajar un nivel, y aquí estamos dentro de app, entramos a la carpeta vendor y vamos a llamar el archivo autoload.php, y vamos ahora sí a hacer lo mismo para nuestra clase mail.php. Así que entramos a la carpeta clases y vamos a traernos el archivo mail.php. Vamos a crear un objeto de esa clase, así que vamos a decirle mail es igual a new mail. Este objeto, como ya les decía, no va a recibir ningún parámetro en el constructor, que lo dejamos vacío. Así que simplemente creamos el objeto y vamos primero que todo a crear un nuevo mensaje con la función que nosotros creamos, que es la función newMessage, y vamos a pasar los 4 parámetros o los 3 parámetros, ya que el asunto está inicializado por defecto. Si queremos lo pasamos o no, pero en este caso lo vamos a pasar. Así que vamos a pasar un asunto. En este caso voy a poner el asunto, por ejemplo, hola. Voy a dejar esto así para que se vea más ordenado. Vamos como segundo parámetro a pasar un array. Este array, por supuesto, va a recibir 2 parámetros. Es un array asociativo. El primer parámetro va a ser la cuenta de correo a la cual, como les decía, de la cual va el mensaje, de la cual nosotros estamos enviando el mensaje. Así que vamos a poner aquí, en este caso voy a poner un correo asd @hotmail.com, por ejemplo. Y a este array asociativo tenemos que pasarle por el nombre a la cual pertenece esta cuenta. En este caso simplemente voy a ponerle asd. Si nosotros quisiéramos poner más remitentes, pues los seguiríamos poniendo aquí. Ponemos una coma y ponemos otro remitente, pero en este caso no tendría ningún sentido. Pero sí tiene mucho sentido poner varios correos a los cuales el mensaje va destinado. Así que vamos a poner, por ejemplo, otro correo aquí.
y vamos a poner el nombre al cual pertenece esta cuenta. En este caso voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Y como último parámetro tenemos que pasar el código HTML del mensaje, así que simplemente voy a pasar un párrafo que diga hola, probando SwiftMailer. Vamos a cerrar. Y una vez hayamos creado el mensaje, podemos adjuntar un archivo. En este caso no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a enviar el mensaje. Así que vamos a llamar el método que creamos para enviar el mensaje. Vamos a guardar y vamos a probar que esto está funcionando. Así que nos venimos a nuestro servidor. Vamos a cargar esto. Vamos a entrar a la carpeta app. No se generó ningún error. Venimos aquí y ya tenemos el correo hola, y vemos que viene desde el correo asd@hotmail y va para el correo dsa@gmail, y tenemos el párrafo hola probando SwiftMailer. Como les decía, en estos arrays nosotros podemos pasar todas las cuentas de correo que nosotros queramos. Si nosotros queremos que este correo se envíe a varias cuentas, por ejemplo, podemos tener otra cuenta aquí, por ejemplo, no sé, gmail, hotmail.com. Esta cuenta pertenece a Bart, digamos. Entonces lo que va a pasar aquí es que se va a enviar ese correo, ese mensaje, desde esta cuenta hacia estas dos cuentas de correo. Vamos a guardar y vamos a recargar acá para mostrarles algo que va a pasar aquí. Nosotros recibimos, por supuesto, el mensaje, pero el problema es que cuando nosotros nos damos cuenta, este mensaje va a llegar y en la parte donde dice hacia quién va dirigido van a aparecer todos los correos electrónicos a los cuales enviamos el mensaje, y eso, por supuesto, no es una buena práctica, ya que pues el usuario va a recibir todos los otros correos de los otros usuarios y estaríamos pues rompiendo un esquema de seguridad en nuestra aplicación. Así que no es bueno hacer esto. Es bueno solamente enviar el mensaje a un usuario, o sea, crear el mensaje para cada usuario y ir enviando el mensaje. Esto lo podemos hacer, por supuesto, con un ciclo for, donde tengamos en un arreglo, en un array, todos los correos electrónicos de los usuarios. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a crear aquí un array que vamos a llamarlo usuarios, y aquí simplemente vamos a crear un array asociativo. Así que abrimos nuestro array y vamos a crear el primer usuario. Entonces, por ejemplo, podemos crear directamente aquí el primer usuario, donde vamos a decir que el nombre de ese usuario es, por ejemplo, Jonathan, y el email de ese usuario es, por ejemplo, asd@gmail.com, y vamos a crear otro usuario. Así que ponemos coma, copiamos este, lo pegamos y cambiamos los datos acá. Por ejemplo, Diego dsa@gmail.com, y lo que hacemos simplemente es vamos a hacer aquí un for each, por supuesto. Vamos a recorrer nuestro array de usuarios y vamos a copiar esto, lo pegamos acá, esto lo podemos borrar, y lo que vamos a hacer aquí es simplemente dentro del segundo array, dentro de este array donde estamos enviando como tal el usuario, lo que hacemos es simplemente le pasamos el usuario, pero vamos a tener un problema, ya que este array pues tiene claves, tiene llaves, así que simplemente podríamos pasar aquí para no tener ningún inconveniente. Vamos a decirle user, abrimos el array y aquí le vamos a pasar el email de ese usuario que estamos recorriendo, y aquí le pasamos
el nombre. Y por supuesto, cuando nosotros estemos recorriendo, pues los usuarios de la base de datos no van a ser 2 usuarios, van a ser 1000, 2000, 3000 usuarios. Y este for each pues va a recorrer todos los usuarios y va a enviar ese mensaje para cada usuario. Y en el encabezado aquí, en to, solamente va a aparecer el usuario al cual estamos enviando el mensaje y no van a aparecer los 1000, los 2000 usuarios acá. Y eso es lo que queremos. Así que vamos a guardar. Vamos acá, nos venimos, recargamos. Venimos aquí y vemos que se envía el mensaje para Jonathan con su correo y se envía el mensaje también para Diego, pero ya no está apareciendo, como teníamos acá el problema, los 2 correos electrónicos. Así que les recomiendo que lo hagan por supuesto, de esta forma. Pero bueno, esto era simplemente como una explicación de cómo ustedes pueden prevenir eso para que no vayan a tener ningún inconveniente de fuga de información como los correos electrónicos de los otros usuarios. Así que vamos a dejar este primer tutorial hasta aquí y en el segundo tutorial vamos a empezar a trabajar ya con el motor de plantillas, ya que esto está funcionando perfectamente. Ya vamos a empezar a trabajar con nuestro motor de plantillas Tweet y nos vemos en el siguiente tutorial.